Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 10 de enero del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre por Estados Unidos, donde vemos que regresó esta semana nuevamente la volatilidad. Vemos incluso que Estados Unidos se ha puesto negativo en el año, está bien, vamos nada, pero bueno, se ha puesto negativo en el año y ha cruzado por debajo de los límites de la baja del 18 de diciembre, cuando la Reserva Federal, bajó las tasas de interés, pero dio esa conferencia de prensa donde justamente Powell, o mejor dicho, la propia Junta Directiva de la Reserva Federal había dado a entender que no pensaban bajar, o sea, que veían que la economía estaba bastante fuerte y que por lo tanto no pensaban bajar la tasa de interés 3 veces durante este 2025, sino que lo bajaron a 2. Y claro, esta semana, hoy concretamente, salió un dato que viene a reforzar todavía más eso, y es el informe del empleo, que sabemos que se publica todos los primeros viernes de mes, y concretamente el de hoy, claro, muestra una situación del mercado del empleo bastante mejor a lo que se esperaba. El consenso decía que se iban a crear entre 125.000 y 200.000 puestos de trabajo durante diciembre y se crearon 256.000, o sea, mucho mejor de lo esperado. Bajó por supuesto la tasa de desempleo y el empleo privado también bastante mejor, creando bastante más empleo de lo que se esperaba. Entonces, claro, esto viene otra vez a reforzar la idea de la Reserva Federal, o sea, la idea de la Reserva Federal diciendo, muy bien, a ver, tengo argumentos para incluso bajar menos todavía la tasa de interés. O sea, fíjense cómo lo que vemos siempre en el mercado, ¿no? Una buena noticia, que la economía está sólida, que el mercado del empleo está sólido, viene a ser tomada de manera negativa por los mercados financieros, porque claro, eso le da argumentos a la Reserva Federal para no bajar la tasa de interés, o para decir, bueno, no, ahora la voy a bajar una sola vez la tasa de interés. E incluso Bank of America diciendo que había posibilidad, ya daban casi por hecho, de que no se bajara la tasa de interés ni una sola vez durante todo el año. Así que, bueno, o sea, como siempre que pasa algo así, de repente el mercado, una buena noticia, la toma mala y vuelve la volatilidad. Siempre, por supuesto, como dice Charlie Munger, lo más difícil siempre es quedarse quieto, y es exactamente lo que tenemos que hacer, es quedarnos quietos y decir, bueno, a ver, ok, ante este nuevo escenario, vamos a ver, este nuevo escenario que por ahí plantea el mercado y ante el cual parece que se está asustando, la pregunta es, bueno, a ver, supongamos que este escenario, efectivamente, no sé, la Reserva Federal no bajando ni una sola vez la tasa de interés durante este año, la tasa del bono del tesoro a 10 años continuando más o menos en la zona de 4,7 como está ahora durante el resto del año. ¿Cómo afecta eso al valor de las empresas? ¿Qué probabilidad tiene ese contexto para generar un mercado bajista? Bueno, y a partir de ahí empezamos a analizar. Entonces, a ver, lo primero que hay que decir, obviamente, supongamos que la Reserva Federal no baja las tasas de interés durante todo el año, que tenemos también que la Reserva Federal controla la tasa de corto plazo, pero eso por supuesto repercute en el resto de la curva. Vamos a suponer entonces que tenemos la tasa a 10 años, que es la que se utiliza para las hipotecas, que es la que utilizamos para evaluar empresas, que se mantiene más o menos así, que es alta en relación a los últimos 15 años, es muy alta, o sea, teniendo en cuenta la situación que era bastante anormal también durante los últimos 15 años, sobre todo en la década anterior. Y bueno, lo primero que podemos decir en ese contexto, o sea, ante esa perspectiva de decir, bueno, o sea, a ver, supongamos que las tasas se van a mantener así durante todo este año, lo primero que decimos es que el Standard & Poor's tiene ya 100 años de vida, prácticamente 100 años de vida, y hemos visto muchísimos contextos, de hecho la mayoría del tiempo, de los mercados subiendo, marcando récords históricos, y en mercados alcistas que duraron años, con tasas de interés bastante más altas que las actuales. De hecho, la década de los 90, que está bien, terminó mal, terminó en una burbuja, pero toda la década de los 90, que fue bastante buena, sobre todo a partir de 1991, fue una década donde la tasa del bono a 10 años
todo el tiempo estuvo por arriba de los niveles actuales. Creo que llegó a 4,60 y pico, o sea, o ahí como está ahora más o menos en el 97, más o menos ahí un breve momento, pero siempre estuvo por arriba de eso. Ni que hablar, por supuesto, los 80s, donde después de que se salió finalmente de la recesión, de la inflación, con las políticas de Paul Volcker, después a partir de ahí hubo un mercado alcista desde más o menos el 83, 84 hasta el 91. Es cierto que está el lunes negro de 1987 ahí en el medio, pero también consideremos que cuando ocurre el lunes negro de octubre de 1987, el Standard & Poor's venía acumulando 40% de ganancia durante ese año, con lo cual, contando la baja, el crack ahí, el lunes negro y lo que siguió después, y la recuperación que vino, creo que menos de un mes después, el 87, si ustedes se fijan, buscan el Standard & Poor's el 87, fue un año neutro, fue un año donde el Standard & Poor's subió 2%. Claro, fue un año extremadamente volátil, pero no fue un año bajista. Sí podríamos decir que hubo un mercado bajista y algo, pero bueno, fue algo muy, muy raro. Entonces, tuvimos, por ejemplo, la década de los 80, del 83 hasta el 91, hasta la recesión del 91, la recesión que le impidió a George Bush padre poder ser reelegido, y ahí es donde Clinton le gana las elecciones con la famosa frase de "es la economía estúpido". Por eso siempre se dice, y creo que es como un hecho que siempre se cumple, que cualquier presidente o cualquier partido de gobierno en Estados Unidos que va a las elecciones a un año electoral justo en un año recesivo va a perder, ya sea que sean legislativas o sean presidenciales. Lo hemos visto históricamente, incluso si tenemos en cuenta Trump durante el 2020, también perdió las elecciones en un año recesivo, a pesar de que el mercado lo hizo bastante bien durante ese año. Entonces, a ver, cuando miro eso digo, bueno, a ver, tampoco es algo que no se ha visto a lo largo de la historia. Los mercados perfectamente podrían seguir subiendo. Pero también es cierto que podría alguien decirme que las acciones subieron tanto el año pasado porque justamente estaban descontando la baja de tasas, y que claro, si efectivamente esa baja de tasas que las acciones que las empresas, que las acciones que subían estaban descontando, si no viene, bueno, se va a venir todo abajo. O sea, tiene lógica ese comentario. Pero el tema es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Se le da a la Reserva Federal y a la tasa de interés un poder sobre la evaluación de la empresa, que ya lo hemos visto. Yo he mostrado muchos Excels acá de ver cómo afecta cambiar el costo de capital, que definitivamente es lo que afecta principalmente la tasa de interés, cómo cambia el costo de capital la evaluación de una compañía, y no es para nada algo tan significativo como lo es cambiar un margen de rentabilidad, cambiar el rendimiento sobre el capital, y ni que hablar de cambiar las ventas. Entonces, lo que tengo que decir para alguien que me diga, no, lo que pasa es que el año pasado los buenos rendimientos que tuvimos era porque se estaba descontando que las tasas iban a bajar, y ahora que las tasas no van a bajar, entonces toda esa suba se va a revertir. La respuesta es no necesariamente, porque la razón por la cual las empresas subieron el año pasado es porque aumentaron las ganancias. O sea, ya lo hemos visto varias veces con el cálculo del rendimiento total del accionista, viendo cuánto se mueve por sentimiento, cuánto se mueve por fundamentos, por ganancias de las compañías, y vimos que durante los últimos 2 años por lo menos la gran mayoría se dio por fundamentos. Vamos a ver ahora, a fin de este mes, principio del mes que viene, con toda la temporada de balances, que seguro va a traer alguna sorpresa, sobre todo encima ya con Trump en la Casa Blanca. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero la razón por la que subieron las acciones el año pasado fue fundamentada por las ganancias corporativas. Entonces, ok, me pueden llegar a decir que por ejemplo, que las altas tasas de interés van a obstaculizar la actividad económica, y que por lo tanto eso va a obstaculizar los ingresos de las compañías, y por lo tanto, bueno, se puede llegar a venir una recesión. Sí, me parece demasiado rebuscado, sobre todo porque vuelvo al primer argumento que di.
hemos tenido mercados alcistas, la economía de Estados Unidos ha crecido muchísimo durante la década de los 80, por ejemplo, de los 90, y las tasas de interés estaban más altas que ahora. En lo que sería la segunda parte de la década de los 80 y toda la década de los 90, la economía estadounidense creció muchísimo. Y el bono a 10 años, la tasa del bono a 10 años todo el tiempo estuvo por arriba de la actualidad. Y sumado a eso, algo realmente sorprendente, no sé si decir sorprendente o por lo menos decepcionante de las economías que no son la estadounidense, es que Estados Unidos está experimentando, podría yo decir, un boom de productividad, aunque también es cierto que los datos muestran que lo único que está haciendo la productividad de Estados Unidos es volver a la línea de tendencia, pero no pasa lo mismo con Europa. Si yo miro, por ejemplo, este muy buen artículo que lo escribió Joseph Politano, o sea, que tiene un blog bastante lindo, donde habla bastante de economía, muestra esto, comparando el crecimiento de la productividad. Y lo que muestra es que la productividad de Estados Unidos, ahí más o menos él pone, o sea, yo creo que si uno extiende esta línea temporal hasta antes de la crisis financiera del 2008, creo que incluso la productividad estadounidense aún así ya venía más alta que la de Europa, porque creo que Europa se estanca en productividad en el 2012. Pero miremos lo que es después de la pandemia. Después de la pandemia es impresionante lo que es cómo cae la productividad sobre todo de Europa y de Canadá, que bueno, ahora Canadá está con sus propios problemas, que renunció Justin Trudeau. Pero fíjense lo que es Estados Unidos. Y de hecho, si miramos el gráfico anterior, lo que él muestra acá es, con datos del propio gobierno estadounidense, es que básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es volver a la línea de tendencia. O sea que la productividad de Estados Unidos más o menos se mueve en esa línea de tendencia. Se ve exagerada con la reapertura post-COVID, acá él lo explica. Y ahora básicamente lo que está haciendo es haber vuelto a la línea de tendencia. Pero si vemos esto, entonces lo que estamos viendo es que el problema no lo tiene Estados Unidos, el problema lo tiene Europa, el problema lo tiene Canadá. Y de hecho lo estamos viendo por exceso de regulación, exceso de políticas socialistas, bueno, lo que podemos escuchar que está pasando todo el tiempo. De hecho, renunció Trudeau, el gobierno alemán convocó a elecciones, no sé si es para fin de mes o para principio del mes que viene. No sé, parece que la extrema derecha ahí en Alemania está con bastantes perspectivas de ganar. Macron, bueno, su gobierno no es que ha tenido que llamar a elecciones, pero está complicado porque no le aprobaron el presupuesto. En Reino Unido, bueno, ahora se destaparon escándalos de corrupción, pero si se fijan, a Liz Truss la rajaron a los 40 días por haber propuesto un presupuesto que tenía rebaja de impuestos sin ajuste de gasto. Con lo cual, si vos decís rebaja de impuestos sin ajuste del gasto, lo que provocó fue que cuando se presentó ese presupuesto, subió automáticamente la tasa de interés, o sea, los bonos, se desplomaron los bonos británicos, podríamos decir, y se desplomó también la cotización de la libra, o sea, se devaluó la libra esterlina. Hoy por hoy, con un nuevo gobierno, ya un gobierno laborista, la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro está más alta que en ese entonces. Y la libra esterlina también se ha seguido depreciando. O sea que la hicieron renunciar a Liz Truss. Dudo mucho que los laboristas vayan a renunciar, vayan a pedirle al rey que disuelva el parlamento y que llame a elecciones. Pero bueno, también está todo muy complicado. Entonces, volviendo otra vez acá al tema de Estados Unidos. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa. No me parece que el hecho de que la Reserva Federal amague, porque ni siquiera es que lo dijo ni nada, sino que insinúe que podría llegar a bajar no 2, como está dicho desde la última conferencia de prensa, sino 1 o ninguna. No creo que eso tenga el peso suficiente para generar un mercado bajista, ni mucho menos. O sea, la economía de Estados Unidos está muy sólida. Vamos a ver qué pasa con la temporada de balance, pero recordemos, la tasa de interés es tan solo un dato más en la evaluación de las empresas. Y convengamos que justamente nosotros hablamos justamente de lo productivas que son las empresas de Estados Unidos, de los altísimos márgenes de rentabilidad, del crecimiento, y vemos que los datos respaldan eso. Estados Unidos, después de la pandemia, ha tenido un desempeño económico totalmente diferente al que ha tenido Europa e incluso al que ha tenido China. China es cierto que sigue creciendo,
pero con las políticas intervencionistas socialistas de Xi Jinping está espantando mucho la inversión extranjera directa, y el crecimiento de China, bueno, está que cada vez se dudaba más de que vaya a alcanzar en PBI, o sea, en tamaño de la economía de Estados Unidos. Bueno, está cada vez más está puesto en duda. Pensemos que en general por la cantidad de habitantes que tiene China, tendría que ser, si sigue creciendo, la economía más grande del mundo, porque tiene más de 1.000 millones de habitantes por arriba de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, China tiene 1.400 millones. El tema es que China, por más que tenga el tamaño que tiene, sigue siendo un país de renta media. O sea, no es un país desarrollado. Por más que nosotros veamos imágenes de Shanghái, de Shenzhen, de Hong Kong, de Beijing, y veamos cosas propias de países desarrollados. Lo cierto es que China, en el conjunto, no es un país desarrollado, es un país de renta media, donde podríamos estar incluso nosotros como país, Latinoamérica. El tema es que para seguir haciendo el catch-up, digamos, para que China pueda seguir mejorando el PIB per cápita, necesita todavía mucha inversión. Y Xi Jinping, con este tercer mandato, está espantando bastante, y con justas razones, la inversión extranjera directa. Entonces ahora tiene que recurrir a la inversión propia de los chinos, pero el nivel de inversión que sigue necesitando China sigue siendo muy alto. Entonces, bueno, él como que se pegó un tiro en el pie, y como suele ocurrir con gobiernos socialistas, que eso lo ha explicado Milei varias veces, cuando se produce el fallo de mercado, como comenta Milei, que el gobierno interviene, como la intervención del gobierno, que es lo que está pasando con China. La inversión del gobierno genera más problemas, o sea, genera más deterioro. Los gobiernos no suelen considerar que la culpa es de ellos, entonces quieren solucionarlo con más intervencionismo. Entonces China parece que se está metiendo un poco en esa espiral, pero todavía tiene el viento de cola del crecimiento y sigue creciendo. Va a ser seguramente también una de las principales economías que crezca en el año, pero su tendencia de crecimiento claramente se ha ralentizado. Ya no es la misma tendencia de crecimiento que tenía después de los Juegos Olímpicos del 2008, donde se produce ahí el boom de crecimiento del PBI, y se siguió manteniendo. Pero bueno, ya después del COVID, la única economía, como vemos acá, como vimos recién, la única economía que ha regresado a la línea de tendencia de productividad, por lo menos en grandes países desarrollados, ha sido Estados Unidos. El resto, Europa, Reino Unido, Australia, Japón, China, no lo ha podido hacer. Entonces, de vuelta, o sea, me cuesta creer que no vaya a ser un año positivo para las acciones. Lo que sí obviamente está provocando todo el tema de las tasas de interés altas, o sea, tasas de interés altas bastante positivas en términos reales, porque recordemos que la inflación está ahí por debajo del 3%, y la tasa del bono del Tesoro de 10 años en 4,7%, o sea que bastante positivas en términos reales las tasas. Lo que está provocando eso y la productividad de Estados Unidos es la apreciación de la moneda. Entonces tenemos justamente que el dólar index está tocando récords de los últimos tiempos. Por eso Argentina por ahí llama tanto la atención. Y por eso lo de Brasil no llama la atención, porque si yo me fijo, al final quería buscar gráficos de la Reserva Federal y descontinuaron casi todos los gráficos de dólar index, así que tuve que irme a TradingView a buscar un gráfico, porque necesito tener un gráfico de dólar index donde yo pueda ver bien todo el contexto histórico. Y vemos justamente que los momentos donde, acá cuando se sale finalmente de lo que es la crisis inflacionaria, de la crisis de los 70 con Paul Volcker subiendo la tasa de interés hasta creo que el 17%, creo que llegó a subir la tasa de interés Paul Volcker para poder bajar la inflación. Eso provocó obviamente después, a medida que iba bajando la inflación, una apreciación del dólar, como vemos, como nunca ocurrió en la historia, la apreciación del dólar. Entonces, si se acuerdan de informes anteriores del año pasado, yo ya he mostrado este gráfico y le dije que acá lo que ocurre para que baje tanto el valor del dólar en relación a las otras monedas es que ocurren los acuerdos Plaza, que lo pueden buscar en Wikipedia, buscan acuerdos Plaza y van a encontrar, porque se hicieron en el Hotel Plaza de Nueva York. Y ahí es donde acuerdan tanto Europa como Japón, o el G7 básicamente, debilitar, o fortalecer sus monedas en relación al dólar, y ahí es donde Japón empieza a gestar su crisis, su crisis que fue más que nada fue una crisis hipotecaria, fue una crisis inmobiliaria, que termina generándole 30 años de estancamiento.
porque el yen estaba muy depreciado y de repente se empezó a apreciar en relativo poco tiempo. Y después vemos acá justamente las finales de la década de los 90. Entonces vemos esto y decimos, che, durante estos años de apreciación fuerte del dólar, ¿quiénes tuvieron problemas? Bueno, obviamente tuvieron problemas aquellos países que estaban muy endeudados en moneda extranjera. ¿Quién fueron? Obviamente los latinoamericanos, incluidos nosotros. Tuvimos también nuestra propia crisis mediados de los 80. Después, finales de los 90, lo mismo. Contexto de dólar apreciándose en todo el mundo. ¿Qué pasó? Tuvimos Brasil, crisis en 1999, crisis de Rusia en 1999, crisis de deuda. Esto está muy bien explicado en un libro de Ray Dalio que se llama Principios, está en castellano el libro, Principios para gestionar deudas, crisis de deuda, algo así. O sea, en inglés es Principle for Understanding Debt Crisis, o sea, principios para entender las crisis de deuda. Está en castellano el libro, es muy grande, es bastante denso, pero ahí te permite entender cómo fueron las crisis de deuda, ya sea en moneda local o en moneda extranjera, porque Rusia, que había salido del comunismo en 1991, en 1999 entra en una crisis donde no solo defoltea deuda en moneda extranjera, sino que también defoltea deuda en moneda local. Obviamente se devalúa el rublo, ahí también está la crisis de Brasil, donde se devalúa el real. Después está la crisis de los tigres asiáticos en 1999, donde ahí está metido Corea, está metido Singapur, Malasia, creo que Hong Kong también, y bueno, después en el 2001 venimos nosotros. Entonces los periodos de apreciación del dólar en el mundo provocan ese tipo de crisis. Brasil en este caso podríamos decir que también es un poco una víctima de esto, pero cuando nos ponemos a mirar, la mayoría de la deuda de Brasil está en reales. Obviamente está en reales que pagan la tasa de interés de referencia, es la Selic sería, y la Selic en este momento está muy muy alta en términos reales. Entonces la mayor parte del déficit de Brasil, ese 10% de déficit de Brasil, en realidad es déficit por pagar intereses. Entonces un poco y un poco. El caso de Argentina es diferente porque, por un lado, a pesar de lo que se parezca, la relación deuda sobre PBI de Argentina no es muy alta en relación, por supuesto, a países comparables. Es baja la cantidad de deuda de Argentina en relación al PBI. Lo que pasa es que Argentina tiene, obviamente, un pasado que la condena. O sea, no se duda de la voluntad de pago de este gobierno, se duda de la capacidad de pago de este gobierno, y se tiene miedo, por supuesto, de que vuelvan gobiernos populistas que defolteen deuda. Somos el mayor defolteador de la historia, o sea, nos hemos ganado esa reputación. Pero ahora, con superávit fiscal, la situación es muy diferente. Entonces, entiendo por ahí gente que diga, che, me parece que Argentina está en una burbuja porque fíjate cómo se aprecia el dólar en el mundo y lo bien que le está yendo a Argentina. Ese argumento tiene sentido, porque yo me acuerdo que hace un par de años, que incluso lo mostré acá, yo hice este gráfico, que reconozco que tengo que actualizarlo, porque me acordé mientras estaba haciendo este informe y vi que el gráfico termina a finales del 2021, pero lo que hice yo con este gráfico fue ver primero una proporción relativa, un rendimiento relativo entre el índice de mercados emergentes contra el índice de Estados Unidos. O sea, cuando la línea azul sube, quiere decir que el índice de mercados emergentes está teniendo rendimientos superiores al de Estados Unidos, y cuando baja quiere decir lo contrario. O sea, Estados Unidos está teniendo rendimientos mayores que mercados emergentes. No necesariamente quiere decir que el índice de mercados emergentes esté bajando, sino que quiere decir que puede estar subiendo, pero menos que Estados Unidos. Entonces, en relativo, está para abajo, pero en realidad no necesariamente quiere decir esto que esté bajando, aunque en la mayoría de los casos podríamos decir que sí. Entonces, lo que se observa acá, por lo menos la relación que yo encontré, es esto, ¿no? Que la línea roja, que sería el dólar index, y esto está puesto en rendimientos porcentuales mensuales, porque si lo ponía en años iban a ser re poquitos datos. Entonces puse variaciones mensuales como para tener muchos datos, pero se nota, ¿no? Se nota un poco un patrón de que cuando el dólar de repente se aprecia bastante, la relación
el rendimiento de mercados emergentes en relación a Estados Unidos, ves que es mucho peor, y cuando el dólar vemos acá que se deprecia con el resto, con relación a las otras monedas, vemos acá que los mercados emergentes performan relativamente mejor que Estados Unidos. Vuelvo a repetir, no quiere decir que Estados Unidos caiga, sino que los mercados emergentes performan mejor. Entonces, claro, si vemos así contexto del dólar fortaleciéndose, vemos a Argentina subiendo, entiendo, tiene lógica que haya gente que esté dudando. Yo debería actualizar este gráfico, pero creo que no va a cambiar el patrón, que justamente mi idea del gráfico era confirmar efectivamente que este patrón se daba, y efectivamente se daba. Así que supongo que si lo actualizo me debería dar algo parecido, pero Argentina está jugando su propia película. O sea, ya hablaré un poquito más en profundidad, no tengo mucho más para decir tampoco de Argentina, pero Argentina está jugando su propia película de recuperación, con un contexto muy diferente a otros momentos de la historia argentina, porque ahora tenemos superávit fiscal y el gobierno lo va a sostener como sea. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, también es posible que haya gente que diga, uy, el dólar fortaleciéndose en el mundo es malo para las acciones. Eso ya, a ver, yo he escuchado, mejor dicho, he leído artículos diciendo, en contexto de dólar apreciándose, que la apreciación del dólar en el mundo era mala para Estados Unidos porque te llenan de importaciones, etcétera, etcétera. Y otros contextos de dólar depreciándose en el mundo diciendo que la depreciación del dólar era mala, bla, bla, bla. O sea, van a encontrar argumentos para todo lo que quieran. O sea, si quieren buscar artículos que digan que porque el dólar se está apreciando a Estados Unidos le va a ir mal este año, los van a encontrar, ¿sí? Sin lugar a duda. Y si, no sé, durante la década de los 2000 iban a buscar artículos que decían que el dólar se estaba depreciando y que le iba a ir mal a Estados Unidos, lo iban a encontrar. Lo cierto es que no hay un comportamiento establecido, no hay una correlación establecida entre el comportamiento de las acciones con el dólar index. O sea, hemos tenido años, contextos alcistas, porque encima el dólar index se mueve lento, no es que las tendencias del dólar index cambian mucho, porque las monedas no suelen moverse tanto en relación a sus pares de manera tan rápida, porque aparte sería caótico para el mundo si las monedas en relación unas con otras se movieran tan rápido y los tipos de cambio cambiaran tan rápido. Lo cierto es que si yo miro la historia voy a encontrar contexto de dólar depreciándose en el mundo, o vamos un poco más para atrás, acá, década de los 80, acá finales de década de los 80, acá todo mercado alcista hasta 1991 con dólar depreciándose. De 1995 al 2001-2002, dólar apreciándose con mercado alcista en Estados Unidos, que está bien, explota con la burbuja de los .com, pero fue un mercado alcista que duró mucho tiempo. Y después dólar depreciándose en el mundo. Este fue el boom de la Unión Europea. O sea, en el año 2000 arranca el euro, arranca la Unión Europea ya bien consolidada. En el año 2001 China entra a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual empieza comercial de una manera salvaje con todo el mundo. Entonces ahí es donde se produce el boom de Europa en todo lo que es 2000 a 2007. Ahí se producen, por supuesto, las burbujas en los países más pobres de Europa, como podría ser España, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. Y aún así hubo un mercado alcista entre el 2003 y el 2007. Y acá lo mismo, o sea, durante toda la década del 2000 hasta el COVID, del 2010 hasta el COVID, el dólar fue apreciándose y tuvimos un mercado alcista larguísimo en Estados Unidos. O sea, ahora estamos acá de vuelta, entonces no le busquemos market timing ni un comportamiento puntual al tema del dólar index con respecto a las acciones. Los países desarrollados suelen tener ciclos de monedas donde suele haber un año donde una moneda se aprecia respecto a las otras. Generalmente los ciclos pueden durar hasta 3 años, generalmente no hay 4 años de una moneda apreciándose, no sé, del dólar apreciándose contra el euro los 4 años seguidos. Entonces mi sugerencia es no perder el tiempo con eso, o sea, el dólar apreciándose en el mundo es un dato más, no debería considerarlo para hacer evaluaciones de las compañías, ni siquiera para aquellas compañías que venden mucho en el extranjero, porque es un dato que tampoco cambia tanto las decisiones de consumo, tampoco mueve, digamos, la economía hasta el punto de que me provoque un fuerte descenso de la evaluación de una compañía, un fuerte deterioro del valor de una compañía.
y vuelvo a lo mismo, o sea, hemos tenido contextos de dólar apreciándose en el mundo y con Estados Unidos haciendo récord histórico, con las empresas también haciendo récord histórico, entonces no tiene un comportamiento puntual. Si yo tengo que buscar un mercado bajista, tengo que encontrarlo en un contexto en el cual las acciones suben principalmente por sentimiento, no tanto porque aumentan las ganancias, que es lo que veíamos con el rendimiento total del accionista, que es lo que ocurre en la burbuja de las .com. Otra razón para un mercado bajista es que ocurra un hecho muy negativo de muy alto impacto que no estuviera descontado en los precios, que no fuera previsto por los agentes económicos ni por el mercado y que provoque un deterioro, una destrucción de valor, un deterioro económico que por lo menos lleve al país a una recesión. Eso fue justamente lo que pasó en la crisis financiera del 2008, donde los bonos hipotecarios empezaron a defaultear, esos bonos estaban en el activo de los bancos, eso destruyó la hoja de balance de los bancos y esa crisis financiera, esa crisis bancaria, obviamente que termina esparciéndose a todo el resto de la economía, porque si llegan a quebrar los bancos, no solo es que se te termina el crédito y te genera un daño gigante a la economía, sino que además también desaparecen las cajas de ahorro, las cuentas corrientes de las empresas no pueden operar. O sea, es un caos absoluto. Por eso decían en aquel momento que podía ser el fin del capitalismo, decían en el 2008. Y después me queda lo que pasó en 2002. 2002 me vino a complicar la vida porque me agrega como una tercera causa de mercados bajistas, que es el sentimiento inversor. O sea, hasta este momento teníamos el mercado bajista provocado por sentimiento inversor al alza, por euforia, y ahora en 2002 ocurre este nuevo tipo de mercado bajista que es con sentimiento inversor a la baja, de las empresas ganando dinero, las ganancias de las compañías mejorando, pero el mercado previendo que lo peor está por venir y por lo tanto bajando mes tras mes con fundamento de las empresas no deteriorándose para nada en la línea que está descontando el mercado. Lo único que puedo decir con respecto a este tercer tipo de mercado bajista es que son de corta duración. Porque si yo miro el mercado bajista de las .com, duró 2 años. De marzo del 2000 a agosto del 2002, más o menos. Si miro el mercado bajista de la crisis financiera del 2008, duró año y medio. Desde también más o menos agosto del 2007 hasta el 9 de marzo del 2009. Y el del 2002 fue 10 meses, desde el 4 de enero del 2022 hasta el 12 de octubre del 2022. Así que lo único que puedo decir de ese mercado bajista es que por lo menos ese tipo de mercado bajista parece ser de corta duración. En todo caso, no me parece que tengamos que darle una relevancia gigante a esto. Vamos a ver, o sea, no estamos todavía en corrección de mercado. Si yo me fijo acá, digo, estamos un 4 y pico abajo del último récord histórico, con lo cual todavía podría denominarse esto toma de ganancias o movimiento natural normal del mercado. Ya si nos acercamos a un 10%, ahí sí, y ahí veremos qué datos nuevos se van incorporando durante las próximas semanas. En una semana y pico va a asumir Trump la presidencia. Todavía no asumió el tipo y ya quiere comprar Groenlandia. Entonces, bueno, acostumbrémonos a este tipo de situaciones durante los próximos 4 años, porque encima es su último mandato, así que va a querer dejar un legado, va a querer dejar alguna marca, porque su primer gobierno a lo sumo será recordado por la baja de impuestos y no por mucho más. Así que bueno, veremos entonces qué pasa, pero por lo menos no me parece que lo que ha ocurrido durante esta semana tenga peso suficiente como para que yo cambie mi estrategia durante este año. De hecho, una muy buena noticia que ocurrió esta semana es que se van a incorporar nuevos CDRs, y son CDRs de ETFs que tiene justamente lo que yo estaba pidiendo por favor durante hace más de un año tal vez, que son los CDR sectoriales, porque solamente teníamos el CDR de energía del Standard & Poor's y el financiero, pero no teníamos los otros. Entonces yo decía, si yo quiero a un cliente comprarle empresas de la salud, puedo más o menos comprarle 2 o 3, pero me gustaría poder comprarle el índice entero de la salud, y afortunadamente ahora va a venir. O sea, si se acuerdan, la semana pasada veíamos esta tabla multicolor de cómo han sido los rendimientos de los diferentes sectores del Standard & Poor's durante el último 15 años, más o menos 14 años, no, 15 años, y vemos esto, vemos que
tenemos bastante dispersión, pero ahora podemos finalmente armar una estrategia para aquellas personas que no quieran comprar empresas puntuales, que no quieran hacer evaluaciones de compañías, pero aún así quieren estar invertidos. Bueno, tenemos ahora la posibilidad, ya con estos nuevos EARs, de seguir invirtiendo en índices, o sea, no invertir en empresas puntuales, pero dentro de los índices poder puntualizar nosotros exactamente qué índice queremos sobreponderar y cuál no. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hablaba con un cliente que quería comprar el ETF de la energía, que cotiza hace ya bastante tiempo como SEAR. Entonces yo le decía, mirá, el ETF de la energía, o sea, del sector del Standard & Poor's puntual, la parte del Standard & Poor's puntualmente energética, es extremadamente volátil. O sea, este gráfico lo muestra perfectamente. Fue el peor sector, como vemos acá abajo, fue el peor sector anualizado de los últimos 15 años. Y vemos esto, vemos que no admite prácticamente punto medio. O sea, o es el mejor del año o es el peor del año. Entonces, invertir en el ETF, en el índice de energía, es una apuesta bastante jugada. Porque, como vemos, o sea, o está entre los peores o está entre los mejores. Y sabemos que es muy difícil poder predecir precios de la energía, precios del petróleo. O sea, a menos que vos tuvieras información confidencial del Kremlin de que Putin iba a invadir Ucrania en febrero del 2022, y era difícil poder ver que el 2022 iba a ser el mejor año de la energía, porque tenías que tener información privilegiada. O sea, era información que sabía un grupo muy reducido de gente. Entonces, yo lo que le decía, digo, mirá, si querés invertir en energía, más vale compraste Vista Oil. O si no querés comprar YPF, bueno, Vista Oil es una empresa muy bien gestionada que ha demostrado grandes resultados y que tiene una proyección de crecimiento bastante buena. Pero no tiene sentido que te compres el ETF de energía, porque te puede llegar a ir muy bien, pero también te puede llegar a ir muy mal. Porque las empresas ya son empresas extremadamente maduras, empresas gigantes, que no aumentan mucho su producción por año. Entonces, estás comprando petróleo de manera indirecta. O sea, si el petróleo sube, a vos te va a ir bien, como pasó en 2022. Y vos vas a decir, che, mirá qué bien que me fue comprando el sector de la energía. No, en realidad lo que pasó es que subió el petróleo. Y así como subió después, cuando bajó el petróleo, tuviste un 2023 o un 2024. Entonces, más vale, si vas a invertir en energía, comprá empresas chicas de energía que estén aumentando la producción. Entonces tenés dos variables para mejorar el valor de la empresa. Si mejora el precio del petróleo, bien, pero es algo que yo no puedo controlar. Ahora, la producción es algo que yo sí como accionista puedo, entre comillas, controlar, porque puedo ver cómo le está yendo a la compañía, puedo ver qué está haciendo la gerencia, a ver los planes que tiene la gerencia, y entonces poder determinar con una buena probabilidad si va a aumentar la producción, cuánto puede llegar a aumentar, cuánto está descontando el mercado que puede aumentar la producción, y de esa manera poder comprar y que entonces yo pueda ganar incluso con un petróleo estable. Porque si el petróleo se mantiene estable pero la producción de Vista mejora, la evaluación de la empresa mejora. Entonces yo les decía eso, le digo, fíjate que comprar el ETF de energía capaz no es la mejor opción. Pero bueno, ahora teniendo toda esta posibilidad, bueno, digo, yo puedo directamente ahora comprarme el ETF puntual de tecnología. En vez de comprar el Nasdaq, me puedo comprar el ETF puntual de energía, donde está mucho más atomizado, porque el ETF del Nasdaq, o sea, el índice Nasdaq, no solo tiene tecnología, tiene otros. Entonces, si yo me quiero comprar el sector tecnológico, me puedo comprar directamente este ahora. O el sector de consumo discrecional, donde está Amazon, donde está Tesla, o el sector de telecomunicaciones, donde está Facebook, Meta en realidad, donde está Google, donde está, bueno, otras empresas que no son tan conocidas, pero básicamente son ellas dos las que más importan. Pero bueno, si yo quiero diversificar un poco, ahora puedo diversificar, pero de una manera mucho más atomizada. Entonces ahora puedo decir, bueno, en vez de comprarme el Standard & Poor's, puedo seguir comprándolo, capaz que en una menor proporción, pero por ahí yo a los clientes les diría, bueno, mirá, a ver, vamos a ver cómo viene el sector de la salud. El sector de la salud fue uno de los peores, raro, pero fue uno de los peores el año pasado. Habría que analizar un poco cuál fue las consecuencias, las causas en realidad de este deterioro, y a ver si este año entonces puede tal vez terminar siendo uno de los mejores. Pero entonces ya puedo, ahora sí, si yo hago ese análisis, antes no tenía instrumento, me tenía que comprar el Standard & Poor's.
ahora sí tengo un instrumento. Y eso está buenísimo porque te mejora la capacidad de poder hacer un análisis y de poder hacer un análisis y saber que tengo un instrumento puntual para invertir en ese sector. O sea, seguir diversificado, pero hacer un análisis y poder concentrar mi portafolio, sesgar mi portafolio hacia un sector en particular porque hice un análisis y quiero seguir diversificado, pero quiero que si a ese sector le va mejor que el Standard & Poor's, a mi portafolio también le vaya mejor que el promedio. Así que bueno, eso todo por Estados Unidos de esta semana. Vamos ahora a ver un poco de Argentina, que tampoco tengo mucho más para decir. O sea, ocurrieron cosas importantes. La verdad que, bueno, me sorprende el Merval ahí un poco quieto. Me sorprende, sí, sinceramente, lo que están, el inicio de año que están teniendo los bancos. Justamente yo la semana pasada me quejaba de Superville, que decía, bueno, que era la que menos había subido el año pasado, y lo que veo ahora es que viene subiendo, si tomo acá, viene subiendo 28%, una locura, en un par de semanas. Yo que me quejaba justamente la semana pasada, pero bueno, supongo yo que también es un poco normal, porque era como la más rezagada de todos los bancos. Y bueno, en Argentina, a ver, en Argentina nos va a pasar eso. O sea, me cuesta creer que no vayamos a tener en algún momento de este año, capaz que a fin de año, como ocurrió más o menos en un periodo similar en la presidencia de Macri, me cuesta creer que no vayamos a tener, si las cosas se siguen haciendo bien, que no vayamos a tener durante el gobierno, este mandato de Milei, algún tipo de burbujeo en bonos y acciones argentinas. Por una cuestión sencilla de oferta y demanda. O sea, hay pocos instrumentos, poco volumen, poca oferta de títulos, y la demanda potencial que todavía puede llegar es muy alta. Porque convengamos que todavía es EPO y todavía somos standalone. O sea, se dice que Morgan Stanley nos podría llegar a reclasificar este año. Yo lo quiero ver porque ese tipo de cosas son muy burocráticas. O sea, sé que Morgan Stanley hace sus revisiones en junio, más o menos siempre es para el Día de la Bandera, para el 20 de junio. Dudo mucho, o sea, en todo caso pueden llegar a sacar algún comunicado para ver si vuelven a Argentina a mercado emergente en 2026, pero dudo muchísimo que nos recalifiquen como mercado emergente este año. En todo caso, podrían llegar a hacer alguna declaración, podrían volver a ponernos como frontera, lo cual ya sería un avance, ¿no? O sea, volver a estar como fronterizo y plantear de que se lo va a proponer, porque se proponen así países para pasar de mercado, digamos, de clasificación. Podría ser, pero dudo mucho que sea durante este año. Pero en todo caso, como el mercado se adelanta, bueno, veremos eso. En aquel momento, 2018, cuando ocurrió, fue un fiasco total, pero fue un fiasco porque veníamos, o sea, ya se había deteriorado mucho los fundamentos de Argentina, o sea, ya al gobierno ya se le habían cerrado las puertas del financiamiento, el gobierno ya estaba teniendo que ir al Fondo Monetario, bueno, ya eran otras circunstancias que no importaba ya la clasificación del mercado argentino, ya los fundamentos de las empresas se estaban deteriorando. Ahora todavía falta eso. Entonces yo digo, me parece que todavía queda potencialmente una demanda de activos argentinos que excede bastante la oferta. Entonces digo, me cuesta creer eso, me cuesta creer que no vaya a haber algún tipo de burbujeo durante finales de este año, tal vez principio del año que viene, vamos a ver, porque ahora las cosas se están haciendo bien, o sea que ahora las cosas, los fundamentos se están poniendo para que efectivamente las empresas ganen más dinero, o sea, porque recordemos siempre, a largo plazo el movimiento de las acciones tiene que converger al movimiento de las ganancias de las compañías. Entonces, el mercado obviamente, al ver lo que está haciendo el gobierno, a ver cómo están cambiando las cosas en Argentina, el mercado obviamente compra, y lo hemos visto en un libro de Mabousin que se llama Expectation Investing, recomendadísimo el libro, donde él cita un par de investigaciones que se han hecho sobre descuento de flujo de fondos, y él dice que por lo menos en Estados Unidos el precio actual de las acciones reflejaba más o menos entre 2 y 5 años a futuro. Porque, bueno, veían que era lo que estaba en los precios de las acciones y veían que las ganancias futuras que estaba descontando el precio actual de las acciones
más o menos se terminaba viendo reflejado efectivamente en los balances entre 2 a 5 años después. Entonces más o menos ellos decían que los precios de las acciones descontaban las ganancias de las compañías entre 2 a 5 años a futuro. Entonces, bueno, acá podría estar pasando algo parecido. Dudo mucho porque somos un mercado emergente en el mejor de los casos, o sea, somos un país emergente en el mejor de los casos, encima de los peores alumnos, digamos, de toda la clase. Entonces, digo, dudo mucho que el mercado esté viendo tan a largo plazo en Argentina, pero seguro que el gobierno está haciendo lo que prometió que iba a hacer, los resultados se están viendo, queda mucho por hacer, sobre todo temas de acumulación de reservas, pero bueno, esta semana se pagaron los bonos, ya el gobierno no solo que se pagaron los bonos, sino que prácticamente ya garantizó también el pago de julio también, con lo cual el gobierno está demostrando no solo el deseo de pagar, la voluntad de pagar, sino sobre todo la capacidad de pagos. Veremos a ver si se vuelve, o sea, más o menos por lo del repo que consiguió el Toto Caputo, más o menos lo que se ve es que como que Argentina no volvió a los mercados de capitales, pero más o menos, como que ya está un poco ahí en un intermedio en que no volvió, pero hizo un repo con otros bancos y los otros bancos le ofrecieron hasta 3.000 millones, Caputo tomó solamente 1.000 millones, en garantía puso Bopreales. Entonces eso ya es un poco volver a los mercados, a pesar de que no estás emitiendo bonos nuevos, bonos soberanos como los que pagaron justamente cupones estos días. Pero bueno, o sea, como que se van dando señales, vamos a ver qué pasa ahora. Milei va a ir a la asunción de Trump, vamos a ver qué ocurre ahí, si hay algún tipo de anuncio. Se espera que haya algún tipo de anuncio para febrero del Fondo Monetario, de que Trump mueva ahí un poco de hilos y que finalmente el gobierno, Milei dice que más o menos necesita 10.000 millones de dólares para de esa manera salir de reservas negativas y tener unas 5.000 millones de dólares de reservas netas positivas y de esa manera poder salir del cepo. Vamos a ver. En mi caso, bueno, como ya comentaba también lo anterior, lo que está pasando en Estados Unidos, la apreciación del dólar, a ver si la Reserva Federal baja las tasas de interés, todo. Creo que Argentina está jugando su propia película, está jugando en otra cancha diferente. Obviamente que en algún momento ya sí nos vamos a terminar de volver a acoplar con el mundo, y ahí sí, cuando Estados Unidos por ahí esté transitando un mal momento, nosotros también vamos a hacerlo, y con buenos momentos vamos a ir nosotros también. Desgraciadamente los mercados financieros se han correlacionado mucho a nivel mundial, pero por ahora Argentina sigue jugando su propia, o sea, sigue contando su propia historia de recuperación. Así que yo creo que tanto a los bonos como a las acciones les sigue quedando margen. No estamos viendo señales de burbuja de ningún tipo. Vemos sí que los bonos soberanos ya, la curva de bonos soberanos ya se aplanó. Vieron que hace un tiempo veíamos acá la gente de bonistas.com, ellos ponen siempre esta tabla. Y vemos efectivamente que la curva que estaba invertida se aplanó. O sea, podríamos decir que ya sí, efectivamente, la curva de bonos argentinos que estaba invertida por desconfianza del gobierno, finalmente se aplanó y ahora tiene que normalizarse. Así que no queda mucho, pero a la L35 un 20% de suba le puede quedar. Si bajamos a un 7, yo creo que este target que le pone la gente de bonistas me parece extremadísimamente optimista. No vamos a llegar ahí, pero más o menos a esta zona tendríamos que llegar. Vemos acá el 35 con una duration del 6 y pico, y con calculen que más o menos vieron como se suele por ahí comentar en los libros de bonos, que vos tendrías que, por cada 1% que baja la TIR, la cotización debería subir más o menos la duration más un medio de la convexidad. Bueno, es una fórmula matemática, pero vemos que estamos en 10 y podría llegar a bajar a 7. Ya en ese caso ya sería un riesgo país de entre 300 y 400 puntos, creo que ahí ya sería el límite. Entonces yo digo, bueno, de 10 podría, de 10,3 que está, podría llegar a bajar a 7,3, podría bajar 3 puntos. Bueno, 6 por 3, 18, más la convexidad, ahí tenemos un 20% de suba,
porque encima cuanto más largos los bonos, más convexos, con lo cual cuanto más baje la TIR, más va a subir la cotización y más proporcionalmente a la duration va a subir la cotización, porque la convexidad de los bonos largos es más grande que la convexidad de los bonos cortos, y esa convexidad le da una suba adicional por encima de ese 6,27 que marcaría la duration. Entonces, una L35, si vamos de un 10 y pico a un 7 y pico, estaría todavía dando entre un 20 y un 25% de suba. Yo creo que ya por debajo de los 400 puntos de riesgo país, ya podríamos perfectamente tomar toda la ganancia y pasarnos a CDRs para los que son obviamente de riesgo moderado, porque un bono argentino hoy podríamos decir que ya no es tanto riesgo alto, pero un riesgo moderado es. Entonces ya por debajo de 400 puntos de riesgo país, ya para mí es tomar la ganancia y pasarse a otro instrumento, a un CDR, a una ON. En cuanto a acciones es distinto, porque las acciones es renta variable. Entonces, con respecto a las acciones, como yo les comentaba anteriormente, hasta que yo no vea este tipo de noticias en el cronista, no consideraré que estemos en burbuja. Vemos que esta noticia es del 16 de octubre del 2017, donde muestra que las empresas en ese momento estaban financiándose principalmente vía acciones. Menciona a Superbil y a Galicia, que recaudaron 15.000 millones de pesos, supongo yo que eran, en el mercado local, pesos a un tipo de cambio muy inferior al de ahora. Entonces, cuando yo vea este tipo de noticias, cuando yo vea a las acciones argentinas, sobre todo a los bancos emitiendo acciones nuevas, cuando vea a empresas que no tienen ADR en Wall Street querer salir a cotizar a Wall Street, cuando vea empresas argentinas que no cotizan en bolsa querer salir a cotizar en bolsas, esas van a ser todas las alertas y el momento de tomar ganancia. Y una buena forma de tomar ganancia es como hace Damodaran, como hizo Damodaran con Nvidia. O sea, cuando empecemos a ver ese tipo de noticias, yo lo que en todo caso lo que haré es reducir en un 50% mi posición de acciones argentinas. Si sigo un mes más, 2 meses más, reducir otro 50% y así ir bajando la posición un 50% dependiendo de los contextos. Entonces, de esa manera te va yendo, pero de a poquito, y le va dejando margen al mercado para que si hay margen para seguir subiendo, que siga. Pero obviamente tenemos ciertos puntos donde ya sabemos que ya es insostenible. O sea, en algún momento de finales del 2017, el AI24, el bono que tendría que haber vencido el año pasado, pero fue defaulteado, llegó a rendir casi lo mismo que rendía el bono del Tesoro de Estados Unidos. Ahí es el no va más, el listo hasta acá. Dudo muchísimo que vuelva a pasar, porque los cupones de aquel bono era 8,75 al año, los cupones de estos bonos son bajísimos, o sea, estos bonos no van a pasar el 100% de paridad, como sí lo pasó el AI24. Pero bueno, lo que iremos viendo sí es el riesgo país. La clave del termómetro es el riesgo país. Por debajo de 400 puntos de riesgo país hay que mirar muy fuerte, o en todo caso tomar ganancia de los bonos, que creo que sería lo más sensato, y empezar a mirar fuertemente el tema de lo que esté pasando en acciones, las valuaciones de las empresas, de ser posible si podemos hacer algún flujo de fondo y ver cómo está la actividad. Porque puede ser que ya estemos ahí en un contexto donde una demanda por activos argentinos, que al estar superando mucho la oferta de activos financieros argentinos, esté llevando las valuaciones a niveles ridículos. Estamos lejos, todavía bastante lejos, así que por ahora no me preocupo. Sigo con mi preferencia de tener 1 o 2 bancos, sí o sí, en el portafolio, y el resto principalmente en energía, en YPF, en Ecogas, que sería la que va a salir ahora, la fusión entre Cuyana y Distribuidora Gas del Centro. Autopista del Sol puede ser, Pampa Energía por supuesto también, YPF por supuesto también, Vista Oil por supuesto también. Son empresas que para mí les queda margen y van a ser grandes protagonistas de este año. Así que lo que haya pasado en Estados Unidos es para irlo viendo todo, pero no me cambia mi tesis de inversión, ni para Estados Unidos ni para Argentina. Así que bueno, me despido entonces, nos vemos la semana que viene. Si quieren comunicarse pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar
y hasta que nos volvamos a ver, por favor, cuídense mucho.